Red Más País. Muy buenas noches, bienvenidos a Red Más País. Hoy el programa está dedicado al tema del medio ambiente. Y en el departamento del Atlántico, donde se genera una gran preocupación por los cuerpos de agua, pescadores y labriegos aseguran que se están secando y que los que quedan están en su mayoría contaminados. Cuando los pescadores lanzan sus redes, casi siempre las recogen vacías. Esto sucede en Santo Tomás Atlántico, donde los peces se están acabando porque ya no les queda agua donde subsistir. Venía a buscar a la lora aquí, este ladito que yo pescaba aquí al lado. Que ahí está el hombre de testigo, mis hermanos también, de que ya decíamos, ya está bueno ya, porque ya el que me va a recibir el pescado ya no me recibe más de 500 loras, me coge 700 y no quería coger más. Ahora salgo y a veces no llevo ni para la comida. Y es que esto se viene denunciando desde hace cerca de 15 años, en lo que se ha denominado crónica de una tragedia anunciada. Esto dan ganas de llorar. No lloro por sentirme que esto, pero aquí nos ha matado. El hambre nos está matando porque no hay peces, todo, hay una fuerte contaminación. Distante a 10 minutos se encuentra la población de Sabana Grande, donde además de la reducción de los cuerpos de agua, lo que queda en su mayoría está contaminado. Secándose, malos olores, y yo no sé cómo está el pueblo enfermo con todas estas cuestiones, pero cuando esas brisas vienen grandes, los olores esos llegan hasta por allá. Y lo peor es que todo esto sucede ante los ojos de las autoridades ambientales. Esto ha sido desastroso y desastroso única y exclusivamente por una mala administración de las autoridades ambientales en los humedales. Tan es así que están en el RUIA como infractores ambientales. Los únicos infractores ambientales en Colombia, autoridad ambiental, es exactamente la CRA. La solución es simple y no requiere de mucha inversión, pero las autoridades ambientales no escuchan. En cada zona hay particularidades que hay que solucionar y nuestra propuesta es a través de la gobernanza del agua, a través de la creación de mesas técnicas en diferentes zonas del departamento donde se presenten estas emergencias. Por ahora, a los pescadores les toca hacer como hace don Roberto, pintar y alistar sus botes por si un milagro sucede. Ya estoy casi terminando la canoa, pero ahora tenemos que esperar que haya agüita para poderla tirar al agua, porque así no se puede, estamos en sequía ahora mismo. Entonces, pues... Y bueno, para hablar de estos temas nos acompaña en estudio Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible y magíster en Desarrollo Sostenible de Sistemas Agrarios y Ciencias Ambientales. Rodrigo, muy buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, Michael. Bueno, Rodrigo, estábamos viendo uno de los panoramas hacia el Atlántico, de la sequía, de estas corrientes de agua tan importantes para esa zona del país. Pero ¿cuál podría ser ese diagnóstico de la conservación y la riqueza y la flora en el país? Bueno, pues en este momento Colombia sigue siendo un país que tiene una potencialidad enorme en términos de sus recursos hídricos, en términos también de su biodiversidad y afortunadamente todavía conserva una porción importante de bosques en el país. Sin embargo, el proceso de degradación que se está dando sobre su base natural es muy acelerado. Quiero aquí ser enfático en algo que digámoslo, cambia un poco la tendencia de lo que ha sido hasta ahora el monitoreo del tema de recursos naturales en Colombia. No deberíamos seguir pensando solamente en medir cuánto bosque nos queda o cuántos cuerpos de agua están todavía disponibles durante todo el año, sino que debemos ver exactamente en dónde y cómo se están afectando, porque digámoslo, toda la base de recursos naturales del país funcionan como un cuerpo orgánico, ¿sí? Entonces no es simplemente que se vayan deteriorando como si fuera una cosa homogénea, sino que hay partes que son críticas, como un cuerpo. Entonces si se atacan las partes principales de este gran cuerpo, puede haber un proceso que se llama un efecto sinérgico y tenga un proceso ya, digámoslo, de colapso en algunas regiones o en algunos sistemas. Entonces hay áreas en el país que están fuertemente afectadas, a pesar de que hoy en día todavía tenemos una base natural importante. Una base natural muy importante porque Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Y sin duda alguna, varios países de la Unión Europea han gastado bastante dinero dándole donaciones a Colombia para ese desarrollo sostenible y para cuidar los bosques que hay aquí en Colombia, pulmón importante para el mundo. Pero ese diagnóstico, ayer había un debate de control político muy interesante esta semana en el Congreso de la República donde se hablaba de una cifra cercana a los 280.000 hectáreas de deforestación. Una cifra que realmente preocupa. ¿Cómo nos encontramos con eso? Porque usted hablaba de la sinergia y sin duda alguna esos 5 o 4 municipios afectados por la deforestación continua día a día va a tener una repercusión muy temprano en Colombia. Sí, pongamos cifras sobre esa cifra de deforestación que se va a presentar dentro de pocas semanas
correspondiente al año 2018, que va a estar muy seguramente cercano a las 200.000 hectáreas. Vamos en la región amazónica, más lo que se va a presentar en el resto del país, hay varias situaciones. Número uno, sí hay un efecto sinérgico muy importante de diferentes factores, o sea, no se le puede atribuir todo al tema de la ganadería extensiva o al tema de los cultivos de coca o al tema de las carreteras, sean legales o ilegales, o al tema de la expansión de la frontera agropecuaria. Allá hay una sinergia de diferentes tipos de factores. Segundo, independientemente de que hayan factores legales o ilegales que están afectando hoy en día esa tasa de deforestación y ese número final de hectáreas deforestadas, hay otro asunto muy importante de tener en cuenta, y es qué es lo que estamos perdiendo hoy en día. Y en lo que estamos perdiendo hoy en día, digámoslo, la certeza que tenemos es hay áreas estratégicas del país que están siendo afectadas por la deforestación. Probablemente la tendencia no es fácil cambiarla de un momento para otro, pero el gobierno seguramente sí deberá tener que enfocarse en ciertas zonas estratégicas. Uno, por el componente ambiental, y dos, por el componente de gobernabilidad. Hay una estrecha relación entre las áreas deforestadas y los municipios PEDET, por ejemplo. Claro, 170 municipios claves. Exactamente. Y de esos 170 municipios claves, allí está más del 85% de la deforestación nacional. En 8 municipios, los más importantes que tienen en términos de deforestación alrededor de Chiribiquete, que es en la zona más importante de deforestación a nivel nacional, en los últimos 3 años han entrado 550.000 cabezas de ganado. 550.000 cabezas de ganado, y podríamos decir que hay un número muy importante que llega casi a los 1.000 kilómetros de redes viales entre primarias y terciarias que se están empezando a interconectar y que están permitiendo esa apropiación del territorio. Eso, por ejemplo, es una señal clarísima de que estamos llegando ya al punto de inflexión en ciertas regiones de la Amazonia, ¿cierto? Y no es un asunto solamente del Ministerio de Ambiente, me parece que es importante señalarlo. A la luz del debate de ayer, a mí me parecía muy pobre la participación de los demás ministerios en su corresponsabilidad. Estamos en Colombia acostumbrados a pensar que este asunto de la deforestación es simplemente un asunto de pérdida de árboles. Estos territorios son tierras baldías de la nación, son patrimonio de todos los colombianos. Aquí hay un ministerio que se llama Ministerio de Agricultura con una serie de agencias que deberían estar procurando el mantenimiento de estas áreas de la nación para todos los colombianos. Hay unos acuerdos para generar bancos de tierras para campesinos, hay áreas que deben ser formalizadas. Y sin embargo, mientras tanto, este mercado informal está permitiendo el acaparamiento generalizado en la región. Hay un acaparamiento generalizado de estas zonas de los PEDs. Recordemos que esos PEDs son 170 municipios los más afectados durante la historia del conflicto armado en el país. Pero yo también quisiera preguntarle, le estaba pidiendo la renuncia al ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, porque en los más de 280 días de gobierno que lleva Iván Duque no se ha logrado consolidar una política contundente para el tema ambiental en un país, el segundo país, reiteramos, más biodiverso del mundo. ¿Se está quedando cojo el gobierno en estos temas medioambientales que tanto nos importa a nosotros y al mundo en total? Pues varias cosas allí. Lo primero es, desde que yo tengo memoria, todos los gobiernos se han quedado cortos en la región amazónica. O sea, que hay un reflejo de una visión de Estado muy pobre con respecto a cómo llegar a hacer un ejercicio de gobernanza legítima en una zona que es casi el 50% del territorio continental colombiano. O sea, esto no es del gobierno del señor presidente Duque o el señor Santos o el señor Uribe, Pastrana, no. En mi concepto, siempre ha sido insuficiente la forma de aproximación a la región amazónica. Número 2, seguimos siendo también cortos en una aproximación integral con respecto al tema de la deforestación. Entonces, claro, es muy fácil centrarse en el ministro del Ambiente. Pues perdón, ¿cuál es la cartera? ¿Qué tiene la cartera de ambiente en la distribución presupuestal que se está ya planificando para el próximo año? Estamos en el penúltimo lugar de todos los sectores y de todos los ministerios y todas las agencias públicas, y nada se dice con respecto a los demás. Entonces, ¿y por qué se le pide la renuncia al señor ministro del Ambiente y no la renuncia al ministro de Agricultura o al ministro de Defensa? ¿O por qué no se le pide entonces a las agencias de aplicación de la ley respuesta de por qué estamos perdiendo la tierra pública a los colombianos? Me parece que es un poco simplista pedirle la renuncia al ministro del Ambiente, por más de que haya unos recursos que son interesantes, pero ojo, los recursos más importantes para el sector ambiental colombiano los sigue dando el Estado colombiano. Lo que da la cooperación es muy importante, es un valor adicional, pero no lo es todo. Perfecto, hacemos una pausa en Red Más País. Ya regresamos para hablar sobre los retos que tiene el país en términos de conservación ambiental aquí en Red Más País.
Gracias por continuar con nosotros en Red de Más País. En Cali se sacan cientos de toneladas de basura al año y aunque de estas se puede reciclar más del 45%, tan solo se está reciclando menos del 2%. Un problema no solo ambiental, sino de convivencia por el mal manejo de los desechos. En Cali se generaron 700.000 toneladas de basura durante el 2018, pero el reciclaje alcanzó solo un 1,4%. Nos falta todavía muchísimo la apropiación del concepto de reciclaje, aprovechamiento desde nuestros hogares como fuente primaria de generación. Sin embargo, en comparación con el 0,9% de aprovechamiento que se tenía hace 2 años, la cifra es esperanzadora. En Cali funciona desde el 2017 la política pública del reciclador de oficio. Uno se expone mucho porque trae muchos microbios, esto viene muy mezclado. Entonces uno coge muchos microbios y se suba uno la cara. Pues la gente no se concientiza pues a separar el material reciclable, sino que le echan los desperdicios encima al material reciclable. Según el informe Cali Como Vamos, el 52% de los caleños dicen reciclar para ayudar a cuidar el medio ambiente, pero sus basuras dicen otra cosa. ¿Cuánto le pagan a usted por el cartón que lleva? No digo que a 250. ¿El kilo? El kilo, por eso, el kilo. ¿Y al día cuánto logra hacerse usted entonces? Me hago, ¿qué? 10, 6, 1500. ¿Poquito? Poquito. Los recicladores de oficio cubren el 85% de la ciudad con sus recorridos de macro y micro ruteo y su mayor tesoro es el cartón en Jumbo. Una de las empresas que recibe este material alcanza a comprar hasta 200.000 toneladas al año y por ello la administración municipal caleña le apuesta a más allá del tema ambiental. Un ejercicio de apoyo a organizaciones que están en una condición de pobreza para poder estar fortalecidas y que puedan generar un emprendimiento. La apuesta también es cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, menos residuos cada año, pero en Colombia el reciclaje está solo en el 17%, lo que deja ver un problema de grandes dimensiones. Y las maravillas que tiene Cartagena no deja de sorprender a los ciudadanos y visitantes, no precisamente por la ciudad amurallada o su historia arquitectónica, sino por la gran riqueza coralina. Esta es la historia. La ciénaga exterior de Cartagena es extensa y está dividida en varios sectores en los cuales hay una gran cantidad de especies marinas, como es el caso de Varadero, un gran arrecife que fue descubierto hace aproximadamente 5 años y el cual ha sobrevivido a pesar de la contaminación que hay en el cuerpo de agua. La Corporación Ecotono viene desplegando una gran campaña para la preservación del arrecife, con el eslogan Salvemos Varadero. Salvar Varadero implica, primero, que toda la sociedad civil y las instituciones cerremos fuerzas, unamos energías para poder conseguir la declaratoria de este arrecife como un área protegida para la humanidad. Segundo, tenemos que protegerlo de todos los intereses privados. El estado de salud del arrecife es mayor a 40% y por intereses industriales podría sufrir drásticamente. Desde hace más de 8 años existe la amenaza latente de un sector del Estado colombiano para construir un segundo canal de acceso a la bahía de Cartagena. Por otra parte, hacia el lado sur de Varadero se encuentra un sector conocido como la Ciénaga de los Vázquez en la isla de Barú, donde la Fundación El Color Azul ha sumergido esculturas para crear el segundo museo acuático que hay en el mundo, denominado MUMAR. Tiene como objetivo en Colombia tener un corredor de arte de 12 a 30 metros bajo el agua. Y lo que estamos haciendo ahora es exactamente eso, construyendo todas estas obras y teniendo una relación con los artistas y con los curadores que nos ayudan a hundir estas estructuras. Para ello se desplegó una investigación con el fin de conocer qué tipo de especies hay en las profundidades y cómo será su interacción con las esculturas. Además se identificaron 58 especies de peces pertenecientes a 50 familias. Los expertos y líderes hacen un llamado para que se preserven estos ecosistemas que representan una gran riqueza y la nueva ruta ecoturística de la Heroica. Y continuamos aquí con el doctor Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, y estábamos viendo una nota en Cali para tener un ejemplo a nivel nacional. Tan solo se llegaría quizás al 2% del reciclaje, una meta que podríamos llegar en Colombia si fuéramos juiciosos al 45%. También nos estamos rajando en ese tema porque no solamente es un asunto de política nacional, sino de yo que estoy haciendo por el medio ambiente. Pues infortunadamente es un tema cultural. ¿Cierto? Ahorita veíamos en la nota no solamente el asunto de Cali, sino me llamaba mucho la atención la otra nota sobre el área Caribe. Digamos lo que
Colombia está perdiendo no solamente en términos de recursos, porque todo el tema de reciclaje son recursos económicos disponibles, es energía disponible, muchos países están transformando precisamente residuos en energía, pero también en posibilidades de generación de reincorporación de gran parte de estos residuos, en particular los orgánicos, dentro de procesos de mejoramiento de suelos y productividad en áreas degradadas. Digamos lo que aquí tenemos una historia importante de recordar a nivel prehispánico. Los indígenas prehispánicos en Colombia tenían una técnica supremamente importante que yo quiero señalar, que es el mejoramiento de suelos. Por eso hay un tipo de suelos que se llaman los antrosoles, que son suelos derivados de la acción antrópica. Los antrosoles utilizaban precisamente toda una estrategia de recolección de lo que llamamos hoy en día basuras, ¿cierto? Con residuos orgánicos que se utilizaban en todas las actividades cotidianas de esas comunidades. Y eso dio como resultado un proceso de mejoramiento de suelos que permitieron producir importantísimas cantidades, ¿cierto?, de alimentos a través de sistemas agrícolas intensivos, pero también, digámoslo, de concentración poblacional. ¿Por qué quiero señalar esto con respecto al tema del reciclaje? Hombre, porque es que nos estamos inundando de basura, ¿cierto?, a partir precisamente de una inoperancia en los sistemas de cambio cultural, uno. Dos, en los sistemas, inclusive pues tecnológicos, que nos permitan hacer un uso más eficiente de estos residuos, y obviamente una legislación mucho más agresiva con aquellos residuos que definitivamente se están siendo utilizados una sola vez, como el tema del plástico, el tema del vidrio. Antes de entrar a hablar sobre los retos de país, hablemos de los retos de qué yo puedo hacer en la casa. Lo que usted dice sobre el uso de los vidrios, de los plásticos, ¿cómo podemos ayudar en casa? Pues mira, en varias ciudades, digámoslo, ya hay un sistema en donde hay una diferenciación desde casa del tema de los residuos. Entonces, residuos orgánicos, inorgánicos es un primer punto de utilización desde la fuente. Eso hace mucho más eficiente el procedimiento y va a utilizar. En mi concepto, así como lo han utilizado muchos otros países, el tema de los residuos orgánicos en casa pueden ser trabajados a través de biocompostaje. El biocompostaje es una estrategia supremamente eficiente que hoy en día se puede trabajar desde casa. Abono. Claro, exactamente. Y eso puede, digámoslo, tener una serie de utilidades importantísimas, no solamente a nivel rural, aquí a nivel urbano. El tema de las granjas urbanas para producción de alimentos es algo que está funcionando en muchos sitios del mundo y tiene esa utilidad directa. Y el otro asunto es, bueno, ya pasar como ciudadanos no solamente al tema de lo que es la separación en la fuente, sino a la reutilización del material, ¿sí? A lo que es reutilización, reciclaje y mantenimiento. Un poco salir de la ciudad, del esquema de consumo, de estar adquiriendo cualquier tipo de insumos que sean de utilización de corto plazo, sea uno o dos, pero si no hay una visión de utilización de largo plazo sobre cualquier artículo que usted tenga, estamos efectivamente contribuyendo a un proceso de contaminación inagotable. Doctor Rodrigo Botero, hay un gran reto para el país. Y metemos en este momento al presidente Iván Duque porque ha recibido 2 críticas contundentes de Donald Trump por la lucha contra el narcotráfico. Está en ese dilema de si se retoma o no la fumigación con glifosato. ¿Cuál es ese riesgo de si retomamos las fumigaciones, las presiones aéreas con glifosato en Colombia, cuando ya se conoce mucha literatura médica y ambiental sobre los daños que tienen no solamente contra la planta de la coca, sino contra un ecosistema? Bueno, ese es un tema muy delicado, porque, digamos, la presión, y en particular del presidente de los Estados Unidos, es altísima, y obviamente para cualquier país esa presión es sensible. Aquí también, digámoslo, es importante señalar que efectivamente en los territorios hoy en día hay un proceso importante de consolidación de núcleos de coca, pero lo que ha sido el efecto de las fumigaciones es innegable. Es innegable, digámoslo, por lo menos en mi vida profesional y en mi experiencia directa, el tema de la fumigación es desastroso. Es desastroso por varias razones, no solamente por los efectos ambientales que genera, ¿cierto? Los procesos de recuperación de suelos y los ecosistemas afectados es muy lento, ¿cierto? Es diferencial dependiendo del tipo de ecosistema, ¿cierto? La afectación de las áreas que no son solamente cultivo también es alta, es importante no solamente en las áreas boscosas, en la biodiversidad, sino también en los cuerpos de agua. Los efectos en la salud son muy complicados, está reportado en la literatura, pero lo que yo he visto, digámoslo, de poder ver poblaciones que están bajo los efectos de fumigación es tremendo, digámoslo, en las mujeres, en embarazo, en los adultos, en los niños, en la comida que se consume, es tremendamente difícil. El otro aspecto que yo considero que para mí es inclusive más importante es el aparente éxito de la estrategia de fumigación en el corto plazo, pero visto en perspectiva es totalmente ineficiente. Digamos, lo que hace la fumigación es una muy rápida y contundente erradicación en los sitios, pero también una muy rápida y contundente desplazamiento y reproducción del ciclo en áreas cercanas. Los estudios indican
que básicamente en Colombia, en sitios en donde han sido fumigados durante años consecutivos, lo que ha sucedido es que la coca se reproduce en las grillas que están, digamos, las áreas que son analizables a través de los sistemas satelitales alrededor de los cultivos de coca. Es decir, lo que hace es un proceso simplemente de desplazamiento. Entonces, detrás de esto también hay un interés muy importante, ¿cierto? De ver efectivamente, bueno, cuál es el costo de la fumigación, en qué se invierte y por qué no se invierte en otros sistemas que, siendo más lentos, son más sostenibles. Obviamente, cada quien tiene sus experiencias, pero digamos lo que yo trabajé entre la época del 2000 al 2010 fueron los procesos combinados, ¿sí?, de erradicación voluntaria mecanizada, donde cambiábamos cultivos por comida. Eso, por ejemplo, para mí funcionaría a futuro. Funcionó. En el área más importante que yo recuerde de recreación voluntaria, en un sitio de alta concentración que se dio en Puerto Rico Meta, en la zona del río Huejar, lo hizo la Asociación Campesina Agrohuejar con el Estado colombiano, 2.200 hectáreas erradicadas por comida y la otra cosa, por formalización de tierras, cosa que no sé si están dispuestos a hacer actualmente. Hay que retomar, eso está incluso en los acuerdos de paz, de cambiar, sustituir y pensar en el producto. Doctor Rodrigo, en el registro institucional de Colombia, es que esto ya sucedió. Hay ya un laboratorio y ya hay resultados. Exactamente. Pues doctor Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, gracias por estar en Red Más País hablando de estos temas, precisamente cuando iniciamos Semana Santa en temas ambientales. Muchísimas gracias, Michael. Hacemos una pausa y ya regresamos a Red Más País. Gracias por continuar en Red Más País. Después de 2 años se reactivaron las salinas de Galerazamba, corregimiento del norte del departamento de Bolívar. La Agencia Nacional de Minería apoyó el proyecto para la extracción y producción de la sal. Las piscinas de sal de Galerazamba, corregimiento del municipio de Santa Catalina, se han convertido por estos días en el mayor atractivo ecoturístico del norte del departamento de Bolívar, por el color rosa intenso que pintan las aguas, que es producido por un alga que vive en las lagunas de oxidación y que además ayudan a la cristalización de la sal. Los habitantes de la región se mostraron agradecidos porque con esta reapertura inicia una nueva etapa de prosperidad para esta población. Ya la comunidad tenía 2 años que la explotación de sal no se realizaba. Hoy en día estamos dando gracias al gobernador, gracias a él, la explotación del 2019 sí se va a realizar. Mantenimiento, era mal mantenimiento porque en caso de que la empresa ponía a los trabajadores, pero no se asesoraban. Ahora los vigilantes de la explotación y tratamiento de la sal serán los mismos nativos de Galerazamba, quienes se encargarán del proceso para su comercialización. El habitante de Galerazamba recoge la sal, produce o tiene la cosecha y lo vende inmediatamente sin intermediario. Eso va a generar unos beneficios importantes. Y vamos a participar con esta comunidad, con la Asociación Minera Galerazamba, en la licitación o puesta en conocimiento público de la concesión por varios años, en donde queremos que sean ellos y solo ellos los que hagan la explotación. La reapertura se hizo posible por un proyecto que presentó la Gobernación de Bolívar ante la Agencia Nacional de Minería, entidad que aceptó ejecutar el proyecto. Hoy vemos el inicio del futuro de Galerazamba. Esto nos va a permitir demostrar que la minería puede ser jalonadora de otras actividades y cumplir ese sueño de la minería naranja y que esto ayude al desarrollo turístico y de otras actividades de Galerazamba. Y ahora la responsabilidad es que la comunidad del gobierno departamental sepamos aprovechar ese voto de confianza y después de esta cosecha seguramente demostraremos que somos merecedores de que se nos entregue la explotación a varios años. Son más de 3.000 personas con sus familias las que se verán favorecidas con esta intervención. Por eso se entregaron 150 kits para la realización del trabajo de extracción de la sal. Hasta aquí esta emisión de Red Más País. A ustedes gracias por estar ahí. Red Más País.